Estamos a punto de escuchar la pena que le corresponde a Cositorto. 12 años de prisión para Cositorto, a quien consideramos el ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo. Larreta, a través de una carta, en durísimos términos criticó la gestión de Jorge Macri. Es injusto. Como vecina recuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia. Como vocera quiero decir que estamos muy ocupados en resolver los problemas. No estamos para discutir con el señor Larreta. Búsqueda de Lian. Nosotros estamos rastrillando desde el punto cero esa versión de que hay un short que se encontró en mi metro, la desmiento categóricamente. Aparecieron datos del padre de Lian, no le habría contado a los investigadores que tenía deudas. Comunicado oficial, el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hola, 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 mis queridos nacioneros, que aunque sea tenso el clima político y judicial, no nos falte una sonrisa para arrancar, ¿eh? Un placer estar con ustedes. Esto es Siempre Más. Amigos, estamos ante la decisión más delicada y grave que ha tomado el presidente de la Nación. Designar en un periodo de ventana antes de la apertura de sesiones ordinarias, en comisión y por decreto, a 2 miembros para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Bueno, ahora no se firma así, pero lo hacemos para graficar la situación. Está en una decisión que tensa el sistema y el gobierno muestra una vez más, desde el Poder Ejecutivo, la determinación política de avanzar con su rumbo para integrar la Corte. Pero vamos a analizar los conflictos que pueden abrirse a partir de ahora. Estamos hablando primero de una tensión entre dos partes, que son dos poderes de la nación, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué esto juega? Hay un dato clave que está en el comunicado que difundió el gobierno al dar cuenta de su decisión, y tiene que ver con que no retiró los pliegos del Senado, de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo. Los pliegos siguen en el Senado. Segundo, otra cuestión que era muy importante. ¿El doctor Lijo se tomaba licencia o no se tomaba licencia? Finalmente podemos decir que se tomó licencia por un año extraordinaria. ¿Pero qué había advertido la Corte? La Corte había advertido que si Lijo no renunciaba, no iban a poder tomarle juramento. Lo hicieron mediante distintos voceros que dejaron sentada la posición de la Corte. Pero entonces usted dirá, ¿pero entonces la Corte no le va a tomar juramento a Ariel Lijo? Con lo que hoy sabemos sobre la posición que tenía la Corte hasta hace pocos días, al menos 2 de sus miembros, la Corte no iba a poder tomarle juramento al Lijo con solo una licencia. Era contundente en decir que el Lijo tenía que renunciar para que le tomen juramento. Y ustedes me dirán, ¿pero pueden hacer esto? Bueno, para tomarle juramento necesitan de decisión de cuerpo colegiado, es decir, de los 3 votos. Sin los 3 votos no le toman juramento. Ustedes me dirán, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Van a oponerse a una decisión del presidente? Ahí estaríamos ante un conflicto de poderes. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. La otra cuestión, no menor, amigos, son las dudas sobre la seguridad jurídica si, uno, los pliegos siguen en el Senado. ¿Y por qué les digo esto? Porque el gobierno no retiró los pliegos y se había planteado también, desde voces muy importantes de la academia y también fuentes muy cercanas a la Corte, que si los pliegos no eran retirados, en cualquier momento podía juntarse una mayoría que decidiera eventualmente su rechazo. Y que esto determinaba que con los jueces sentados en tribunales, sus decisiones, es decir, sus fallos o su estabilidad por esta espada de Damocles que eventualmente pendiera sobre ellos, estuviera en juego y que esto abriera dudas o cuestionamientos sobre la eventual juridicidad de sus fallos o en los fallos en que participaran. A ver, yo les estoy diciendo lo que surgió de uno de los poderes, del Poder Judicial,
El Poder Ejecutivo, sin embargo, tomó la decisión que hoy estamos conociendo sin tener en cuenta esos cuestionamientos que ya se habían hecho públicos. ¿Qué carta esconde cada uno para mantener su posición a ultranza? La carta que se conoció hoy es esta, la de tomar licencia extraordinaria por 1 año. Pero si en la Corte piensan que esto no puede ocurrir, ¿cómo termina la historia? La otra cuestión, Unión por la Patria había advertido que va a buscar la destitución de los jueces, si es que eran designados por decreto. El gobierno en el comunicado de hoy les advirtió que no pueden, que solo pueden aceptar o rechazar. Pero de nuevo nos preguntamos, ¿y si lo rechazan, qué ocurre? La otra cuestión que creo que va a ser mucho más inminente, amigos, ¿puede haber judicialización? ¿Puede haber una catarata de presentaciones judiciales en rechazo de este proceder? Y la última, no menor, ¿qué piensa la Corte de que el presidente haya tomado la decisión de designar 2 jueces por decreto? Yo en esto voy a contestarles lo que yo sé. No sé si es lo que les gusta o no les gusta, depende de la parte de que se trate. Lo que yo sé es que la Corte no hubiera tenido problema en tomarle juramento a un juez designado por el Poder Ejecutivo con sus atribuciones constitucionales en este periodo de ventana, de no ser que medien estas situaciones que les nombré: la falta de renuncia a su juzgado federal del doctor Lijo y que los pliegos sigan en el Senado, dejando dudas abiertas sobre la juridicidad de los fallos y sobre la estabilidad de los jueces. Entonces, todavía falta saber cómo mueve ese otro jugador que es la Corte Suprema, y esto no es menor. Ahora, supongamos que en efecto el presidente Milei logra que los jueces que ha propuesto puedan jurar ante el cuerpo colegiado de la Corte, y el presidente de la Corte, Horacio Rosati, les tome juramento. ¿Cuál es el plan del presidente Milei? El plan del presidente Milei es abrir las sesiones ordinarias con una fuerte demostración de poder. Es decir, demostrando que pudo constituir la Corte a pesar de sus exiguas minorías en el Parlamento y con su determinación de avanzar en esa decisión a pesar de todos los obstáculos. En el comunicado, el presidente cita atribuciones constitucionales y antecedentes, pero además advierte que el Senado solo no puede rechazar. ¿Cómo va a quedar? Y les pido que hagamos un ejercicio de pensar que esto sale. Ya sabemos que todavía estamos en un terreno de arenas movedizas. ¿Cómo va a quedar conformada la Corte si Milei logra que su decisión pueda ser aceptada por la Corte Suprema? Vamos a quedar con una Corte con 2 bloques. 2 bloques, uno yo le llamo RR, Rosati-Rosenkrantz, y el otro bloque yo lo llamo LL, Lorenzetti-Lijo. Entonces, en el medio, García Mansilla va a ser el voto de oro, el que va a lograr la mayoría. Y así, el gobierno al menos logra otro equilibrio de poder en la Corte, sumando lo que considera un voto de oro. Pero claro, yo les estoy hablando de los andariveles institucionales. ¿Qué podemos decir de un juez como Ariel Lijo, cuyo historial no solamente tuvo el récord de 350 cuestionamientos a los pliegos, sino que además tiene la peor performance de Comodoro Pi, con la menor cantidad de causas por corrupción elevadas en su juzgado, 14 de 89, con la mitad de causas de este tipo durmiendo el sueño de los injustos, sería por 10 años o distintas cantidades de tiempo que no deberían haber pasado. ¿Qué podemos decir de un juez que además es cuestionado moralmente porque tiene una de las mayores cantidades de denuncia en el Consejo de la Magistratura? Bueno, esto es lo que abre también los interrogantes sobre si este juez tiene las habilidades morales para ocupar la cúspide del poder judicial de la nación argentina. Ustedes saben que todas las causas terminan en la Corte. Las de las reformas que eventualmente el presidente Milei pueda llevar adelante, pero también las causas de Cristina Kirchner por corrupción. Entonces, si la Corte tiene la última palabra, ¿ennoblece o mancha a la Corte un personaje como Ariel Lijo? Yo creo personalmente que lo mancha. Pero claro, acá no solamente juega lo que uno cree, sino cómo se hagan las cosas en materia de procedimiento y lo que significan en cuestiones de poder. Y 11 meses después de haber propuesto el nombre de Lijo y García Mansilla, esta cuestión es una cuestión de poder para el presidente Javier Gerardo Milei.